Dios quiere que estemos, ¿verdad? Mientras usted busca en Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8, yo quiero decirle algo. Es tan fácil desanimarnos hoy por todo lo que está pasando. Sabes que todo lo que está pasando es tierra fértil para el desánimo. Pero, ¿saben? Lo más importante es que un hijo de Dios y una hija de Dios no debe permitir eso. Porque usted y yo somos soldados de Jesucristo. Y cuando hay esta clase de batallas, no son batallas de cuerpo a cuerpo, sino son batallas espirituales. ¿Y Dios qué quiere de su ejército? Quiere que nos pongamos a orar, a ayunar, y a orar, en la mañana, en la tarde, en el día, leer su palabra, conocer más de su palabra, para poder defender todo esto lo que está pasando. Dios no nos llama a que vayamos a las marchas allá, a que nos arriesguemos a que nos golpeen o algo, no. Dios nos llama a que oremos por este país. ¿Se imagina cuánto cristiano hay aquí en este país? Pero me gustaría saber cuánto cristiano verdadero, que ha creído en Dios, que lee su palabra, que ora. Ahora no puedo decir que se congrega, porque por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Pero sí que ore en su casa, que lea la palabra, que entienda lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra, que nos dé la dirección, qué es lo que vamos a hacer, de qué vamos a orar, cómo nos vamos a dirigir a esa gente que anda haciendo desmanes, cómo lo vamos a hacer. Dios quiere que su iglesia despierte, que despierte de ese letargo, de ese adormecimiento, porque por algo fuimos salvos. No fuimos salvos nada más para venir a sentarnos o venir cada vez el culto, ya sea miércoles o sea domingo, sino cuando estemos en casa, igualmente. Hay que seguir guerreando, pero guerreando con la palabra, con la oración. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero a veces, pues, bueno, a veces los afanes de la vida nos entretienen o nos entretienen otras cosas, que no es leer la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí, vamos a leer en Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se fija? No debemos de pensar que Dios nos va a ayudar si nosotros tenemos un pie en la iglesia, un pie en el mundo, o a veces andamos bien o a veces andamos mal. O somos guerreros de Jesucristo, pertenecemos al ejército de Él, o no somos. Una persona que dura es tan inestable como las olas del mar que van y vienen. Si no queremos ser arrastrados de un lado a otro, confiemos en Dios para que nos muestre lo que es mejor para nosotros. ¿Y cómo Dios nos va a mostrar lo que es mejor para nosotros? Conociendo su palabra. Como siempre les digo, ¿verdad? Qué terco, siempre nos dice que tengamos que leer la Biblia, que tengamos que estudiar la Biblia. Mire, es tan importante a veces también memorizarse algunos versículos de la Biblia. Porque cuando nos viene el desánimo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar lo que la palabra de Dios dice, las promesas que tiene en esta palabra. Amén. El desánimo siempre ha interferido en la comunión con Dios. Mire, fíjese, en lo que yo tengo de cristiano, he visto que siempre hay desánimo. Inclusive en mi propia persona, a veces hay desánimo. Mire todo lo que está pasando. Uno se desanima y uno a veces reniega y cuestiona a Dios y dice, si yo soy cristiano, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué permites que gente buena se la lleven? ¿Por qué permites que gente buena sea golpeada? ¿Por qué, Señor? Fíjense que es tan fácil entender y discernir de parte de quién viene todo esto.
Porque Dios permite estas cosas que están pasando. Dios las está permitiendo, así como permitió la pandemia. Dios está permitiendo que pasen estas cosas para ver si el pueblo de Él, el ejército de Él, los hijos de Él, despertamos. Porque estamos dormidos. ¿Qué sucedió en la pandemia? La gente dejó de venir a la iglesia, se cerraron iglesias y no entendimos así. ¿Ahora qué permitió ahora? Mire todo lo que está pasando. Créalo, Dios, esto está sucediendo porque Dios lo ha permitido. No digamos que Dios nos está castigando, Dios no. Mejor despertemos de ese adormecimiento y hagamos lo que tengamos que hacer y a lo que Dios nos ha mandado hacer. Las personas tienen dificultad para enfrentar los problemas ahora. Y fíjense que yo conozco cristianos que están bien asustados. Y en lugar de irse a la palabra, en lugar de ir en lugar de orar, en lugar de estudiarla, en lugar de saber, Señor, abrir la Biblia y Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Mira a dónde se van, al Facebook. El Facebook, el 90% son mentiras. Son gente alarmista. Las noticias igual. ¿Sabe dónde vamos a agarrar lo mejor de lo mejor? Leyendo la palabra. Y vamos a entender por qué Dios nos tiene así, por qué Dios a mucha gente la encerró en su casa otra vez. Lo vamos a entender, pero conociendo la palabra. No estando en el Facebook todo el día. A ver qué noticia es, a ver, mejor, si usted va a perder una hora en el Facebook, pierde una hora leyendo la palabra. Empieza a leer Apocalipsis y usted va a entender por qué suceden todas estas cosas. Y muchos, fíjese, que cuando se desaniman, terminan abandonando la fe. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro si de todas maneras las cosas van a pasar? Así dice la gente. Y cristianos, fíjense. Este es un problema que está afectando a muchas iglesias. Hay mucha gente desanimada que ha perdido la fe. ¿Cuánto tenemos apenas? Tenemos junio y julio, 2 meses. Y lo que nos falta por ver todavía. Pero necesitamos ponernos las pilas. Necesitamos empezar a leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñarla, aprenderla, memorizarla, para poder entender los tiempos que vienen. Pero también hay que reconocer que hay muchas personas que no buscan ayuda tampoco, se encierran en una cúpula. Qué difícil es ayudar a una persona que no quiere que la ayuden. Hay personas que se encierran en ellos mismos y empieza el desánimo. Hoy vamos a estudiar algunos puntos del desánimo. El número 1, ¿qué es el desánimo? El número 2, vamos a ver versículos de la Biblia que hablan en contra del desánimo. Y número 3, ¿cómo se comporta una persona desanimada? Y número 4 y último, ¿cómo vencer el desánimo? ¿Amén? Número 1, ¿qué es el desánimo? La palabra desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para dejar de hacer algo, cansado, fíjese todo lo que encierra el desánimo, cansado, desfallecimiento, fatigado, rendirse, decaer, deshacer, destruir, escasez, exterminar, agotado, arruinado y caído, derribar, débil, flojo, apagado, enfermo, acobardado, quebrantado, desconsolado, atribulado, miedoso y temeroso. Todo lo que encierra el estar desanimado. Y después de todas estas cosas que viene, el suicidio. Como ya no puede más. Y alguien lo quiere ayudar y no se deja ayudar tampoco. Porque ya entró en el desánimo. El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. Fíjese todo lo que perdemos cuando entramos al desánimo.
Y podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos hacer todo mecánicamente, podemos estudiar la Biblia, podemos orar, pero nada nos entra, nada más de los dientes para afuera, nada más. Nada lo guardamos. ¿Por qué? Porque ya estamos desanimados. Necesitamos la ayuda de alguien. La mente sufre un bloqueo que nos impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano. ¿Sabe por qué nos sucede esto? Porque no leemos la Biblia. No nos informamos. No conocemos al que nos salvó. No hacemos nada por salir de ese desánimo. El desánimo es una de las estrategias más peligrosas que el diablo usa en contra de los hijos de Dios. Cuando usted está desanimado, mire, ya todo le vale. Ya nada le importa. Venga lo que venga, de todas maneras, ya estoy amolado. Así es cuando cuando ya está desanimado uno. Número 2. Vamos a ver versículos que hablan en contra del desánimo. Deuteronomio capítulo 1, verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. No te preocupes, Dios tiene todo en control. Pero ¿sabe cuándo vamos a entender que Dios tiene todo en control? Cuando tu mente, tu corazón y tus palabras estén llenos de la palabra de Dios. Se te va a resbalar todo porque vas a conocer y saber y discernir que todo esto que está pasando es porque Dios lo ha permitido. A lo contrario, deberíamos de preguntarle a Dios, ¿qué estoy haciendo mal, Señor, para que sucedan estas cosas? ¿O en qué puedo ayudar, Señor? ¿Qué puedo hacer para que todo esto siga adelante? Para que todo esto pase, para que no haya tantas injusticias. Eso es lo que tenemos que preguntarle, no cuestionar y decir, es que Dios nos está castigando. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Eso es lo que hacemos. En lugar de leer la palabra, en lugar de orar, en lugar de preguntarle de buena manera a Dios qué es lo que está sucediendo. Y en Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Fíjese. Yo lo creo, que Dios va delante de mí y delante de usted también. Usted no tiene que tener miedo mientras sea un hijo de Dios. Dios nos está diciendo que Él es nuestro guía y nuestra ayuda en todo y nunca nos abandonará. Dejemos el miedo y la cobardía, porque a veces somos bien cobardes. Pero ¿sabe por qué nos entra el miedo y la cobardía? Porque no tenemos nada dentro de nosotros, ni siquiera la palabra de Dios. ¿No oramos? ¿No leemos la palabra? ¿No conocemos ni un versículo de la Biblia? Primera de Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Se acuerda de Saúl? ¿Se acuerda de la historia? ¿Se acuerda del gigante? Le tenía pavor. En cambio, un chamaquito, chaparrito, chiquitito, David, fue y lo enfrentó. Fíjese. Lo importante que es tener la palabra a flor de labios. Lo importante, fíjese, cómo atacó David al gigante. En vez de actuar como Saúl con miedo, obedezcamos a Dios como lo hizo Josué también. Josué 1:9 le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Fíjese todo lo que le dijo Dios. Y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo lo creo que Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. Pero necesito conocerlo, hermano. Si no conozco su palabra, ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a creer que Él va a estar conmigo? ¿Cómo? No nos dejemos desanimar por los tropiezos de la vida.
Hagamos como Ezequías, que no se rindió, sino confió en Dios. Mire cuántas historias hay en la Biblia que usted puede leer y usted puede conocer, para que no entre en desánimo. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 32, del 1 al 7. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues, fíjense lo que dice Ezequías, la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Así debemos de atacar nosotros. Se preparó con todo, hasta con armas, y fue y les quitó el agua. Fíjese que él no se desanimó, ni le dio miedo, ni cobardía, sino se puso a trabajar, porque él sabía que Dios estaba con él. Cuando Ezequías fue confrontado con la posibilidad de la invasión a Siria, tomó dos decisiones importantes, e hizo todo lo que pudo para controlar la situación, y dejó los resultados en manos de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Orar, ayunar, y orar y ayunar, orar y ayunar, y leer la palabra, y dejar todo lo demás que Dios se encargue. O cuando usted no puede con alguien, con algún familiar, con algún hijo, ¿qué es lo primero que hace? Señor, yo lo pongo en tus manos. ¿Cierto o no es cierto? Así debemos de ser con esto que está sucediendo. Pero primero tenemos que obedecer a Dios lo que dice en su palabra. Orar en todo momento y fuera de tiempo. Y tenemos que leer la palabra para conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y después decirle, Señor, yo ya hice mi trabajo, yo he orado, yo he leído tu palabra, yo he ayunado, Señor. Todo esto que está sucediendo, Señor, yo lo pongo en tus manos. Que seas tú el que se encargue de todo esto. Y le aseguro que Dios hace su parte. Esto es exactamente lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos en situaciones difíciles. Hagamos todo lo posible por resolver el problema o mejorar la situación, pero también encomiende la situación a Dios en oración y confíele a Él la solución. Fíjense. O sea, que oremos y después decirle, Señor, tú te encargas. Jeremías 23:4 dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más ni se amedrentarán. Qué palabra tan difícil. Ni serán menoscabadas, dice Jehová. Los líderes tienen que rendir cuentas por aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. ¿A quién ha puesto Dios bajo nuestro cuidado? Recuerde que tendremos que rendirle cuentas por esa responsabilidad, por tanto no tengamos miedo para hacer lo correcto. Usted como papá de familia, usted tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos, porque tarde que temprano Dios le va a preguntar por ellos. ¿Dónde están ellos? ¿Qué hiciste de ellos? Y en Jeremías 30:10 nos dice, tú pues siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos, a ti, a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá más quien le espante. Fíjese toda la tranquilidad que le dio. Ezequiel 2:6 dice, y tu hijo de hombre,
no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjese, no tengamos miedo, no nos acobardemos, aunque veamos que está duro. Pero siempre confiemos en que Dios está con nosotros. Dios no va a permitir que nada malo nos pase. Dios le dio a Ezequiel la responsabilidad de presentar su mensaje a un pueblo ingrato y abusivo. ¿Y qué está sucediendo ahora? Todos son una bola de abusivos. Se aprovechan de gente indefensa. ¿Por qué no se ponen con alguien que viene armado también? No, tienen que ser gente que está trabajando, que está ganándose su sustento. Llegan, los arrestan y se los llevan. A veces tendremos que servir de ejemplo a las personas difíciles de tratar y compartir nuestra fe con ellas. Ezequiel 3:8-9 dice, he aquí hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjense. Yo me recuerdo de este versículo porque cuando yo, después de ser bautizado, cuando regresé a la iglesia, el pastor me leyó este versículo y me dijo, esta es la palabra que Dios te ha dado a ti. Yo no me acordaba, yo lo estaba viendo, lo estaba escribiendo y todo, y luego me dice mi esposa, me dice, ¿te acuerdas de esto? Y ya lo leí y dije, sí me acuerdo, que esta es la palabra que me dieron a mí, después de ser bautizado. Creer en Dios no es una muleta para los débiles, o sea, algo que nomás vamos a agarrar, que no pueden valerse por sí mismos. Dios establece a sus seguidores y los hace fuertes para que enfrenten a cualquier persona o situación, incluso a quienes odian la justicia. Fíjese. Y no vamos a ir a atacarnos con armas ni nada, no. Únicamente con la palabra. Así como Dios le dio a Ezequiel una fe fuerte, Él quiere darnos a nosotros la estabilidad, la perseverancia y el discernimiento necesario para cumplir la gran tarea que nos ha encomendado. Así igualmente. Se fijan lo que hizo Ezequiel. Ezequiel fue, hizo armamento, les quitó el agua y se preparó y después le dijo al Señor, yo ya hice mi parte, ahora está la tuya. Fíjense. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer nuestra parte y Dios que haga el resto. Nosotros hacemos lo imposible y Dios que haga. Nosotros hacemos lo posible y que Dios haga lo imposible. En todos los aspectos, hermano. Número 3. ¿Cómo son las actitudes de una persona desanimada? Lo primero que hace es, si es cristiano, dejar de asistir a la iglesia. Deja de orar y leer la Biblia y todo le molesta. Hasta que pase, hasta el aire que respira. Así pasa con una persona desanimada. Una persona desanimada se aísla de los demás y desanima a los miembros de su familia también. No solo se arrastra a él, sino arrastra a los demás. Números 14:1-3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, hablando del pueblo de Israel cuando fue liberado. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense, ellos querían regresar. Una vez que el coro de la desesperación, o sea, todo lo hicieron como si fuera un coro de que estaba cantando. Comenzó a cantar, todo el mundo se le unió, el mayor temor de los israelitas estaba haciendo realidad. En la emoción se olvidaron de lo que conocían acerca del carácter de Dios. Se olvidaron de todo lo bueno que les había hecho Dios
todas las bendiciones y empezaron a murmurar y a cuestionar a Dios por qué los traía por el desierto. Fíjese, y la mayoría de ellos murió. Solo los niños, los de 20 años para abajo, llegaron a la tierra prometida, pero todos los demás murieron en el desierto. Fíjense lo que les costó andar hablando. ¿Qué habría pasado si en vez de desperdiciar energía rebelándose, la hubieran invertido en avanzar, en el avance hacia Canaán? Habrían tomado posesión de la tierra y disfrutado de sus beneficios, pero tristemente ni siquiera pudieron entrar. O sea, perdieron más tiempo en quejarse y en murmurar que en hacer las cosas que Dios les había mandado hacer. ¿Y qué está sucediendo ahora? Lo mismo. Dios nos manda a orar, a leerle su palabra, a congregarnos. ¿Y qué hacemos? Mejor nos quejamos, miramos el Facebook, miramos las noticias, y no solo eso, las miramos y nos quedamos con ellas, no. Le ponemos like y luego las mandamos a alguien más para que sigan en lo mismo que estamos nosotros. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Qué triste es eso. Hay que orar para que los teléfonos se fundan. Cuando escuche alguna queja a su alrededor, considere otro punto de vista antes de unirse a los chismes de inconformidad. Las personas desanimadas tienen estos pensamientos. Dios no me toma en cuenta. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? ¿Cómo? ¿Cómo lo permitió? Estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importo. Se hacen la víctima. Creen que todo el mundo les está haciendo daño. Las personas desanimadas empiezan a ser críticos y murmuradores. Están en contra de Dios, están en contra de los líderes de la iglesia, están en contra de su jefe, están en contra de los creyentes. Todo lo cuestionan y no están de acuerdo, cuando ya la persona está desanimada. Una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida, y este es el resultado. ¿Sabe qué hace? Se inclina al pecado y se muestra insensible a las necesidades de la gente, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. No le importa nada ni nadie, ni siquiera él mismo. Porque una persona desanimada, mire lo que deja primero, deja de bañarse, fíjese. ¿Qué culpa tiene el baño y los demás, eh? Pero empieza a decaer. No se peina, se deja crecer la barba. No va a pensar que estoy desanimado, ¿eh? Lo que pasa es que tengo flojera. Mire que la flojera también es desánimo. Pero hay personas así que se dejan. Ya no se asean nada, no se bañan, dejan de comer, todo les molesta, no quieren ni que les hablen. Las personas que se desaniman son por alguna pérdida o fracaso en sus vidas, sea espiritual, personal o familiar. Se deprimen. El desánimo, entra la depresión. Dejan de hacer muchas cosas que antes hacían. Usted no ha conocido personas que son bien movidas, ¿eh? Y de repente empiezan a decaer. Oye, pero si tú no eras así y ahora eres así, es porque está desanimada. Mejor, en lugar de criticarle y decirle las cosas, mejor hay que orar por esa persona y tratar de levantarla de donde está caída. Las personas se desaniman por situaciones que no pueden controlar y porque su fe no está puesta en Dios. Sencillamente. Un cristiano, mire, todos nos desanimamos, todos. Yo me desanimo. Y no por allá lejos, no, todo el tiempo. Cuando le dicen una palabra a uno, o cuando ve algo, uno se desanima. Pero mire, rapidito hay que sacudirse y levantarse y decir, hey, pues ni modo, si esa persona me dijo eso es por algo. Algo me quiere decir que está viendo en mí y que yo no le reconozco todavía. Y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me molesté cuando esa persona me dijo algo? Yo no me quiero desanimar, Señor, yo quiero entender qué me está pasando. Pero hay veces personas que le dicen algo y se desaniman y dicen, pues ya ni le voy a saludar.
O sea, tampoco me saluda, yo tampoco. Y se encierran en la cúpula y se acabó. Y ya no hablan con nadie. Ya están desanimados. Y no solo eso, llegan a su casa y desaniman a todo el mundo. Empiezan a hablar como matafé. ¿Sabe qué pasa con esas personas? Las desaniman. Las enfermedades, crisis económicas, enemistades, desilusiones con líderes de la iglesia o un familiar, comentarios malintencionados que hacen otras personas, por ejemplo, chismes que no son ciertos. Todo eso desaniman a una persona. Pero mire, el Hijo de Dios, que está bien parado en la roca que es su Señor Cristo Jesús, no hay quien lo desanime, porque conoce la palabra. Quizás se sienta mal en un momentito, una hora o menos de una hora, pero después empieza a levantarse. Porque va a haber personas que va a usar el diablo para desanimarlo a usted de lo que está haciendo. ¿Para qué lo haces? Tú todo el tiempo lo haces. Deja que las personas también lo hagan. No, hombre, te van a traer de carrito ahí, que si tú lo haces. Fíjense hasta dónde llegan las personas a veces. Una persona desanimada es presa fácil del alcoholismo, drogadicción, adulterio, egoísmo, fornicación y el temor a todo, menos a Dios. Fíjense. Una persona desanimada es lo primero que hace. Alcoholismo. Pierde un familiar. Lo deja la novia. Lo divorcia a la esposa. ¿Y qué es lo primero que hacen? Los que no conocen a Dios buscan cómo olvidarse de lo que les sucedió. ¿Cómo? Tomando, drogándose, buscando olvidar en diferentes mujeres, buscando olvidar en el alcohol, en la droga, en todo lo que nos haga olvidar un momentito. Pero cuando eso pasa, viene otra vez lo mismo. Número 4. ¿Cómo podemos vencer el desánimo? Primeramente, buscar ayuda, y valga la redundancia, ¿verdad? Buscar ayuda para que le ayude a descubrir la verdad de la razón que le está causando el desánimo. Eso es lo primero. Una persona desanimada, inmediatamente, máximo un cristiano, agarrar el teléfono y decirle, ¿sabe qué? Quiero leer la Biblia, pero no me dan ganas. Quiero orar, pero tampoco me dan ganas. Quiero ir a la iglesia, pero tampoco me dan ganas. Ayúdenme, oren por mí. Eso es lo que tiene que hacer una persona que está a punto de desanimarse o que ya está desanimada. Bueno, una persona que ya está desanimada no va a buscar ayuda. Según la palabra de Dios, no la mía o la de los demás, y menos si estas personas no son temerosas de Dios. O sea, tenemos que buscar ayuda con personas que conocen de la palabra de Dios, que puedan orar por nosotros, no con personas, amigos del trabajo que no conocen a Dios, porque lo único que deben decir ellos, no te agüites, vente, vamos a echarnos una cervecita, un 6 nomás nos tomamos. Eso es lo que va a decir la gente que no conoce a Dios. Te va a invitar a hacer cosas que a Dios no le agradan. En cambio, una persona que conoce a Dios, vamos a orar, platícame, ¿qué te sucede? ¿Qué sientes? Y ahí usted debe buscar una persona que le tenga confianza, que sepa que esa persona no va a andar divulgando lo que usted le ha dicho. Que sea una caja fuerte para lo que usted le dijo. Y después orar por esa persona. Tenerla en oración todo el tiempo, hasta que salga de eso. No dejarla a esa persona, sino estarle hablando. Usted no sabe de los que, pues no me habla, tampoco le hablo. No, usted háblele. Hay mucha gente que dice eso. Inclusive suele muy regular en los hijos. Cuando ya se van de casa, dice papá o dice mamá, pues si él no me habla, pues ¿para qué le hablo yo? No haga eso, usted háblele, usted es el papá. Ya si el muchacho no le quiere hablar, pues es problema de él. Pero usted háblele, preocúpese por esa persona.
Y a lo mejor cantidad de veces le va a colgar el teléfono, le va a decir, estoy ocupada. Pero usted dígale, nada más hablé para oírte y saludarte y saber cómo estás. Gracias. Y se acabó. Pero a veces entramos en ese juego que el diablo quiere tener con los padres e hijos. Si él no me habla, yo no le hablo. No, usted háblele. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor, si yo no le hablo, él no me habla. Pero yo he encantado la vida de hablarle. Yo le hablo de todas maneras. Si está ocupado, ese es problema de él. Yo no estoy hablando. Le hablo y le digo, mijo, nada más hablé para saber cómo estás. Y al otro también, a veces mi esposa me dice, es que a lo mejor están ocupados. A mí, ¿qué me importa? ¿Quién los manda? ¿Por qué no me hablan ellos a mí cuando estén desocupados? No, yo les hablo. Y mire, gracias a Dios nunca me han rechazado, nunca me han dicho, no, estoy ocupado. Yo primeramente, al otro del medio, yo le hablo a veces, le digo, mijo, nada más para saludarte, ¿estás ocupado? No, tengo tiempo. Nunca me han dicho, no, estoy muy ocupado, no me hables, nunca me han dicho. Yo no voy a guardar ese rencor porque mi hijo no me habla, yo no le voy a hablar. No, de ninguna manera. Yo le voy a hablar porque soy su papá y el día que le pase algo, yo me voy a preocupar y me va a doler a mí. Y después me voy a arrepentir y decir, es que le debería de haber hablado. Fíjese que hay veces que yo vengo en el camino y varias veces me ha pasado que una fijación en la mente, decir, háblale. Y le hablo a mi hijo y me contesta, me dice, ¿estás dormido? ¿Estás ocupado? ¿Estabas dormido? Y dijo, no, dice, voy a descansar ahora y descansar mañana. Y nos ponemos a platicar. 10, 15 minutos, a gusto, preguntando y él contestándome y todo. Mi hijo, nada más hablé, salúdame a tu esposa, nada más hablé para saber cómo estás. Así tiene que ser. No podemos alejarnos de nuestros hijos, simple y sencillamente porque ellos no nos hablan. No, uno como papá debe hablar y decirles, ¿cómo estás? Nada más hablé para saber cómo estás. No nos podemos encerrar, hermano, en eso. No podemos ser tan egoístas. Porque a veces actuamos de esa manera. En segundo lugar, dice, es tener una actitud correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Es como podemos vencer el desánimo. Es lo que les decía al principio. Si nosotros estamos, que ya no queremos leer la Biblia, que ya no queremos orar, nos da flojera, entonces hay que tocar el botón de pánico y decir, Señor, me estoy desanimando. Ya no siento nada, estoy leyendo la palabra, pero me aburro. No entra nada. Eso es que nos estamos desanimando. Y el diablo es lo que quiere. Que los cristianos nos desanimemos. Que dejemos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Porque va a ser más difícil que nos desanimemos. Filipenses 1, 12 al 14 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese. Cuando nosotros conocemos la palabra, la hablamos sin temor, porque sabemos que conocemos, que discernimos que es de parte de Dios. Puede ser que no estemos en la cárcel, porque aquí Pablo estaba en la cárcel. Pero de todas maneras, hay muchas oportunidades para desanimarnos, momentos de indecisión, cargas financieras, conflictos familiares, problemas en la iglesia y pérdida del trabajo también. O lo que está pasando ahora, nos podemos desanimar. Es cuando más, mire, hay gente que no viene a las iglesias porque por la situación que está pasando. Ok, entonces no vengas, pero la hora que ibas a estar aquí escuchando el mensaje, después de escucharlo, ¿por qué no te dedicas a leer la palabra? ¿Por qué no haces el estudio en tu casa?
¿Por qué no juntas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa y empiezas a leer la palabra? Mientras puedes venir a la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Para que cuando tú vengas a la iglesia, vengas, pero mira, en fuego. Que cuando tú entres, no hay que darte crán para poder que te muevas o para poder que sonrías, sino ya vienes encendido. ¿Se fija? Qué fácil es esto, ¿verdad? El modo en que reaccionamos ante estas situaciones reflejará lo que creemos. Busquemos manera de demostrar nuestra fe, incluso en situaciones que no podemos controlar. Sea que la situación mejore o no, nuestra fe será fortalecida. Confiemos en que Dios tiene todo bajo control. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ya leímos la palabra, si ya oramos, y somos personas que no dejamos de orar, que no dejamos de leer la palabra, confiemos en que Dios tiene todo en control. Y si están pasando estas cosas, es porque Dios nos quiere enseñar algo. Dios quiere que aprendamos algo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se fija? La palabra es bien clara, hermano. Necesitamos leerla, escudriñarla, aprenderla, memorizarla, para poder defendernos cuando nos venga el desánimo. Lo que dejamos entrar en nuestra mente determina lo que sale después de nuestras palabras y acciones. Así de fácil. Si usted se llena de la palabra, de buenas palabras, de palabras positivas, de todo lo que dice la Biblia, mire, usted lo único que va a soltar va a ser bendición. Pero si usted se llena más del Facebook, de toda la bola de mentiras que dice, o de los noticieros, mire, ¿usted qué va a decir? Pues, puro mata fe. Cuídate aquí, cuídate allá, y todo temeroso. Y fíjese qué triste. Temeroso, tiene papeles, conoce la palabra, es un hijo de Dios, y todavía está temblando de miedo. Fíjese que, entonces, ¿qué se puede esperar de las personas que tienen necesidades? Por eso necesitamos ponerle las pilas, y si encontramos personas que están asustadas, que no pueden estar aquí o que no pueden andar libremente, ayudarles, decirles, mira, vamos a orar, que el Señor termine esto ya. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Mire, ahora es una tierra fértil para ganar almas para Cristo. La gente está asustada, pero necesitamos hacer nuestro trabajo. Debemos programar nuestra mente con pensamientos verdaderos, honorables, justos, puros, bellos, admirables, excelentes y dignos de alabanza. Fíjense. Así es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra, escudriñándola, aprendiéndola, memorizándola. Efesios 4:23 nos dice muy clarito, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Tercero, cuando tengas pensamientos de desánimo, hazte esta pregunta. ¿Estos pensamientos son verdaderamente míos? ¿Vienen de parte de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si estoy a punto de desanimarme, ¿qué puedo hacer? Tú debes controlar tus pensamientos y no dejar que ellos te dominen. Hay personas que nos dominan los pensamientos y que empiezan a escuchar voces. Mire, todas las personas que se suicidan es porque escuchan voces. ¿Para qué estás aquí? Nadie te quiere. Mira dónde vives, mira dónde estás. Nadie te entiende. ¿Para qué estás aquí? Mejor quítate la vida. Cuarto, no niegues la realidad de lo que te está pasando. No tengo nada. Así nací, así soy. ¿Ha oído usted eso? Yo no voy a cambiar, así nací. Así era mi abuelo. Así era mi abuela.
Si no me cambió mi mamá, menos me vas a cambiar tú. ¿Cierto o no es cierto que así dice uno? Quiere vivir igual. Quinto, necesitas leer y memorizar la Biblia para poder encontrar la palabra que necesitas en el momento preciso. Miremos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto. ¿Se acuerda? Cuando lo llevaron hasta el pináculo allá arriba. Mateo 4, 1 al 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como tenemos que contestar nosotros. Cuando nos venga el desánimo, cuando nos venga que ya no queremos nada con el Señor. Mire, ahí está en el versículo 4. Jesús resistió las tentaciones del diablo porque no solo conocía las Escrituras, también las obedecía. De nada sirve conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, si no las obedecemos. Yo conozco a una persona, no voy a decir nombre porque seguro él siempre ve la predicación, pero va a saber de qué estoy hablando. Mire, yo me quedo asombrado. Versículos de memoria. De memoria. Y a veces me pregunta a mí, a ver, ¿ustedes cuántos versículos de memoria se sabe? Y me pone ahí en entredicho. Yo le digo la verdad. Le digo, mira, yo a veces me acuerdo del número, pero me acuerdo de la palabra. O sea, reconozco, le dije que yo no me memorizo. Pero si se presenta una ocasión, le digo, puede salir algo que ya he leído. Pero él, mire, toda se la memoriza. Pero fíjese dónde está el detalle. Él se la memoriza, pero no vive la Biblia. A veces echa sus traguitos y se junta a hablar tontería y media. Y se la sabe la Biblia memorizada. ¿De qué sirve si no la obedece? De nada sirve. La palabra de Dios dice que es como címbalo que retumba nada más y se regresa. Nada no hay. El conocer versículos bíblicos es un paso importante para ayudarnos a resistir los ataques del diablo, pero también debemos obedecer lo que dicen. Conocer y obedecer la Biblia nos ayuda a seguir los deseos de Dios en vez de los deseos del diablo, porque el diablo también la conoce y se la sabe de memoria, le cuento. Él se sabe un montón de versículos más, todas se las sabe de memoria. Sexto y último, ¿es posible vencer el desánimo? Sí, con las promesas de Dios que nos enseña en su palabra, con la ayuda de la iglesia y los hermanos en la fe. Fíjese, sí es posible vencer el desánimo. Si pedimos ayuda a los hermanos, si asistimos a la iglesia, escuchamos la palabra. Y aquí en Hebreos dice lo que le estoy diciendo, mire, en Hebreos 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, nos ayudemos unos a otros. Y el 25 dice, muy clarito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Fíjense. ¿Qué tan importante es que nos congreguemos? Dejar de asistir a las reuniones significa renunciar al ánimo y a la ayuda de otros cristianos. ¿Cómo le hacemos si la gente no viene a la iglesia? ¿De qué forma? Nos reunimos para hablar de nuestra fe y fortalecernos unos a otros en el Señor, en cuanto se acerque el día en que Cristo volverá.
Tenemos que ser pacientes y esperar que en cualquier momento el Señor viene. Yo quisiera que cuando viniera aquí me encontrara aquí atrás del púlpito, mira aquí. Y ¡shup! Vámonos. Me encontrara haciendo lo que Él me ha mandado a hacer. Es bonito eso. A mí me preguntan, ¿estás listo para morir y todo? Oh, yeah, le digo yo. Estoy listo para irme ya. Claro que sí. Las dificultades nunca deben de servir de excusa para no congregarnos. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un esfuerzo por ser fieles en asistir a las reuniones. Fíjense que a veces en las familias ocurre mucho, en las parejas, jóvenes sobre todo, ¿eh? Que apenas se están acoplando en el matrimonio y que uno estira para allá y otro estira para acá y esto y lo. Yo mando, tú mandas, no, mejor tú, no, mejor yo. Así se estira y afloja. Sucede mucho. Y hasta en los que tenemos 40 años, 30 años ya de casados. Igual. Suceden esas cosas. Pero lo importante es que eso no sea lo que te va a detener a venir a una reunión. Que no sea. Porque el diablo es lo que quiere. A veces cuando ya estás listo para venirte a la iglesia, mira, a mí me ha pasado, le voy a contar una vez lo que me pasó a mí. Estaba de recién convertido yo, pues el diablo dijo, ¿cómo se va a ir si aquí en este ejército me hace falta? Dijo, yo voy a luchar por él y me lo voy a traer. A veces ya estábamos listos para salir y de repente venía algo a mi mente y me quitaba el saco, lo aventaba y quitaba la corbata y decía yo, no voy a la iglesia. Y me iba para atrás, donde estaba la alberca ahí, y empezaba a caminar y a renegar y a renegar y a renegar, porque a mí siempre me ha gustado leer y leía mucho la Biblia y escribía y todo, de recién convertido. Y venía una palabra a mí que me decía, pues, ¿qué no soy yo el que te salvó? ¿Qué no soy yo el que te salvó? Mire, como que me quitó todas las fuerzas, me aflojó todo, y como un corderito me metí, me acomodé la corbata, me puse el saco y le dije, vámonos a la iglesia. Así de fácil. Yo batallé mucho, hermano, mucho para congregarme. Era una lucha todos los días de mi vida era una lucha. Y yo seguí trabajando en el mismo trabajo y tengo los mismos compañeros de trabajo que tenía antes de convertirme. Batallé mucho, pero a mí lo que me ayudó mucho es que leía la Biblia desde que me convertí. Mire, si no, pregúntele a mi suegra. Desde que me convertí, todos los días leía la Biblia yo. Porque a mí me decían, entre más leas la Biblia, más se te van a quitar esas cosas que traes en la mente. Y yo lo que quería es ser limpio ya. Ya estaba cansado, enfermo, cansado de batallar, cansado de pelear, cansado de que me andaba cuidando hasta de mi sombra. Yo estaba cansado. Y todo eso me sirvió a mí, leer mucho la Biblia. Y a veces no entendía versículos y los escribía. Y cuando iba con el mentor que tenía, le decía, hey, ¿por qué es esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué acá? Y me explicaban, tenían la paciencia de explicarme. Y así fue como salí de todo eso yo. Usted dice, el diablo ya lo dejó. No, ahora es cuando está más bravo. Cada vez que uno va escalando algo en los caminos del Señor, el diablo va ahí, tratando de tumbarte y tumbarte y tumbarte. ¿Sabes cuándo va a dejar de hacer eso? Cuando ya estemos en la presencia de Dios. Pero el diablo va a tratar de tumbarte siempre. Siempre, siempre. Y va a tratar de que cuando tú estés lista o listo para venirte a la iglesia, tu esposo o tu esposa te hagan la guerra para hacerte enojar y que no vengas a la iglesia. El diablo conoce por qué lado se va a meter. Y muchas veces va a usar al esposo o va a usar a la esposa para hacerte rabiar, hacerte enojar y no venir a la iglesia. Así suceden las cosas. Cuando yo entendí todas esas artimañas del diablo, mire, me vale. Como le dijo el Señor a Pedro, vete de aquí, Satanás. Así de fácil. Y mi esposa a veces dice, diablo mentiroso, vete de aquí. Porque no es la persona,
Es el diablo que quiere impedir que tú vengas a recibir la bendición que tiene para ti este domingo. Y no solo va a intentar el puro domingo, va a intentar el viernes, el jueves, para que tú decaigas, para que tú no leas la palabra, para que tú no ores. Pero tú, mira, confía en Dios. Sigue leyendo la palabra, sigue haciendo tu trabajo, sigue haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer desde que te convertiste. Y Dios va a hacer el milagro en esa persona que te hace la guerra ahí en tu casa. Créemelo. Yo lo sé por experiencia, mire, propia. Mi esposa lloraba y lloraba y lloraba. No oraba, lloraba. Hasta que su servidor, mire, se convirtió. Pero batalló mucho. Siendo ella ya cristiana y todo, y yo me echaba mis cervezas. Ahí en la casa. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Meterse en los caminos del Señor. Meterse hasta no más no pueda. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese. Nunca te apartes de este libro de la ley. Dios te lo dice este domingo. Tú que lo estás viendo y que estás aquí, nunca te apartes de la palabra de Dios. Es la única que te va a sacar de los problemas y te va a dar soluciones. Para tener éxito, sigue los consejos que Dios le dio a Josué. Probablemente no se es exitoso según lo que piensa el mundo, pero sí lo será ante los ojos de Dios, y la opinión de Dios es la que cuenta. Probablemente para el mundo no seamos hombres ni mujeres exitosos, pero lo que importa es lo que piensa Dios de ti y de mí. Eso es lo que importa. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Cada hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo debe ser un animador, un miembro del cuerpo de Cristo. Si un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos los demás sufrimos. Así es como debe ser. Si hay problemas, hay que sufrir. Mire todo esto que le pasó al hermano Jaime. Créamelo. Y yo, me dio tanto dolor cuando lo fui a ver, porque de repente, y estaba ahí, y yo me tuve que voltear y poner la cara en la pared porque no podía verlo en la situación de que estaba. Me daba un sentimiento de dolor dentro de mí porque decía yo, ¿cómo es posible? Un amigo, un hermano de la iglesia está en esta situación. Te vienen muchas preguntas, muchas. Pero cuando reaccionas y conoces la palabra dices, bueno, Señor, algo me quieres decir a mí y algo le estás diciendo también a él. Y algo, Señor, quieres hacer con esta familia. Por algo, Señor, tú lo tienes aquí. No es casualidad. Por algo tú has permitido todo esto. Tú conoces por qué, Señor. Era lo que yo le preguntaba al Señor cuando yo estaba ahí. La pastora y mi esposa estaban acá y yo estaba de espaldas y yo estaba contra la pared ahí. Por algo hiciste esto, Señor. Por algo permitiste. Solo tú conoces por qué lo hiciste. Y lo único que yo puedo hacer, Señor, es que se haga tu voluntad. No la mía, ni de la familia, ni de su esposa, ni de nadie. Solo que se haga tu voluntad. Presérvale la vida, Señor, y que todo salga bien. Es lo único que podemos hacer. Entender por qué Dios hace las cosas, eso, mire, nunca lo vamos a entender. Lo único que tenemos que hacer es que se haga tu voluntad, Señor. Y entender que lo que hace Dios es porque algo nos quiere enseñar. Algo estamos haciendo mal que a Él no le agrada. Entonces nos está tocando la puerta y diciéndole, hey, aquí estoy. ¿Qué pasa? Lo que estás haciendo no está bien. Necesito que hagas todas estas cosas.
Necesito que empieces otra vez. Muchas veces el Señor nos permite que nos pasen cosas porque no estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Primera de Corintios 12, 25 al 26 nos dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fíjense, en el cuerpo de Cristo, cuando un hermano se enferma, cuando un hermano está en necesidad, mire, si usted no sabe, ayúdelo. Y si no lo puede ayudar, pregúntele al pastor, pregúntele a la pastora, pregúntele a los hermanos, ¿en qué los podemos ayudar? Necesita comida, necesita pagar la renta, necesita algo, hay que ayudarlo en todos los aspectos, no nada más orar, sino también meterse la mano a la bolsa. Hay tantas necesidades, hermano. El 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, si alguien le mire, si un recién convertido, va, mire, pero corre, y usted que ya tiene 20, 30 años, está quedando atrás, gócese, y mejor pregúntele, ¿cuál es la fórmula? Porque tú vas bien rápido, pero yo voy bien lento. No se enoje, no se desanime. No diga, pues a él le dan chance y a mí no. No, mejor pregúntele, ¿qué estás haciendo tú? ¿Que está bien? ¿Y qué estoy haciendo yo? Que está mal. Dime, pásame la fórmula. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es su respuesta cuando una persona está sufriendo? ¿Debemos alegrarnos con los que se alegran, con los que están alegres y sufren? ¿O compartimos su sufrimiento? ¿Qué es lo que hacemos? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bien fácil. Tristemente, algunas veces nos ponemos celosos de los que se alegran y somos indiferentes con los que sufren. Nos dan celos. ¿Por qué él sí? ¿Por qué él no? ¿Por qué yo no? Fíjese que una vez le voy a... Ay, no sé si tenga que decir esto, pero se lo voy. Ay, no sé. Una vez, ya vamos a tener 6 años aquí. Pero pasó algo en la iglesia donde yo estaba. A lo mejor algunos van a oír y le van a ir con el chisme, pero bueno, ni modo. Yo estaba sentado en la parte de atrás, había terminado de servir y me senté. Estaba mi esposa ahí y yo terminando de servir me sentaba ahí con ella, si no me tocaba servir en los lados o afuera, y me sentaba con ella y de repente pusieron de pie a 3 hermanos, y hermanos que en realidad no trabajaban lo que yo trabajaba. Para mí, yo le pedí perdón a Dios y espero me haya perdonado. Y se me hizo tan triste que yo deseaba que hubiera un hoyo ahí y me tragara la tierra, de lo mal que me sentía. Pero después supe la realidad, por qué habían orado por ellos. Oraron para que fueran pastores los 3. Y ni siquiera tenían un estudio bíblico. Dije yo, y yo tenía estudio bíblico, servía en la iglesia, hacía todo yo. Y oraron por ellos. Y en mi corazón entró un celo y un rencor en ese momento. Decía yo, y yo le decía al Señor, Señor, ¿yo merezco esto que está sucediendo? Me sentí tan mal, con ganas, mire, de salir corriendo de la iglesia y otro día venir y entregarle las llaves y entregar todo el equipo. Y decir, pues si no merezco eso, pues entonces ¿por qué estoy aquí? Entró el celo dentro de mí. Y mi esposa se dio cuenta y estaba a un lado y nomás me agarró la mano y me la apretó así. Y yo sentí, decía yo, hijuela, ¿de qué sirvió tanto? Decía yo. Y oraron por ellos. Pero después me di cuenta que esos 3 hombres habían firmado para un préstamo para construir la iglesia. Y dije yo, ¡ay! ¡Aleluya! Dije yo. Gloria a Dios. Porque anteriormente, unos meses atrás, yo había dicho que no.
no iba a firmar nada. Pero esa fue la razón. Y dije yo, bueno, está bien. Está bien. Si es por eso, que lo haga. Pero yo me sentí tranquilo y dije yo, bueno, si esa fue porque conveniencia, ok, está bien, que lo haga. Y sí, en realidad así fue. Así fue, así, aquí, clarito fue. No sé qué más pasaría, pero espero que Dios les ayude con todo lo que están haciendo. Amén. Pero yo me sentí así, sentí celos y sentí ganas, rabia, coraje sentí. Me duró tiempo poder entender lo que estaba pasando y por qué Dios no permitió que yo firmara nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque ahora estoy aquí. Amén. ¿Y por qué Dios permitió que pasaran tantas cosas en la iglesia? Fue porque Dios no quería que yo estuviera unido a esa iglesia. Dios permitió que pudiera sacar todos los permisos y que pudiera ser una iglesia individual de cualquier otra iglesia. Porque Dios estaba en el asunto. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios permite cosas que no nos agradan, es porque Dios nos quiere mover de ahí o Dios quiere otras cosas mejores para nosotros. No que sean peores donde salimos, simple y sencillamente que Dios tiene otro futuro para nosotros. Y ahora lo entiendo. ¿Por qué Dios no permitió nada de eso? ¿Por qué Dios no permitió que me inmiscuyera tanto en eso? Porque si yo lo hubiera hecho, mire, allá estuviera todavía, y bien preocupado. Pero Dios tenía otros planes para mi vida. Debemos involucrarnos en la vida de los demás, y no solo disfrutar de nuestra propia relación con Dios. El desánimo puede ser una luz de advertencia para nosotros que hemos perdido nuestro principal objetivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando el desánimo nos empieza, tenemos que pedir ayuda. Cuando nos sentimos desanimados, nos ayuda mucho estar a solas con el Señor y permitirle que examine nuestros corazones y nuestras motivaciones. Por eso es tan importante, cuando uno conoce la palabra, el Espíritu Santo se encarga, hermano, de hablar a tu mente, a tu corazón, a tu intelecto y decirte, ve a la presencia de Dios. Ahí tienes la solución. Y cuando uno va a la presencia de Dios y le empieza a decir, examina mi corazón, mira lo que estoy haciendo, Señor, ¿está bien o está mal? Y el Señor te dirige, el Señor te da paz. Y te dirige a lo que hay que hacer, lo que sigue. Miren lo que dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios. Fíjese esta oración. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Usted no puede orar, vaya al Salmo 139, 23, 24. Ahí está una oración que usted le puede decir a Dios. David le pidió a Dios que examinara su vida tan profundamente como hasta sus pensamientos y le señalara su pecado. Fíjense. ¿Cómo reconoceremos el pecado? A menos de que Dios nos lo señale. Entonces, cuando Dios nos lo muestra, arrepintámonos y recibamos su perdón. De que nos lo va a mostrar, nos lo va a mostrar. Por lo regular, el orgullo y la codicia es lo que alimenta nuestro desánimo. A veces el desánimo proviene de una sensación de que tenemos derecho a algo que resalta la diferencia entre lo que tenemos y lo que creemos que nos deben. A veces nosotros creemos que la gente nos debe algo y que tiene que ser como nosotros digamos. Hay personas que piensan que todo el mundo les debe algo. Se hacen víctimas. Cuando reconocemos esa actitud como pecado, podemos arrepentirnos, humillarnos y dejar que el Espíritu Santo reajuste nuestras expectativas, nuestra forma de pensar.
Seamos humildes cuando alguien nos quiere corregir. Eso es bien importante, que a veces cuando ya estamos en desánimo, no queremos que nadie nos hable, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Creemos que todos nos merecemos. Todos están mal, menos uno. Cuando usamos el desánimo como un recordatorio o una señal de que nuestras prioridades se han distorsionado, el sentimiento de desánimo puede convertirse en una herramienta buena para hacernos más como Jesús. Eso es cuando reconocemos que estamos mal y empezamos a pedir ayuda. Miren lo que dice Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El amor de Dios es eterno, su poder y su sabiduría son supremos. Dios nos guiará y nos protegerá hasta el día en que usted llegue a su presencia. Amén. Fíjense todo lo que va a hacer Dios. No nos desanimemos, hermano. Y si conocemos personas que están desanimadas, ayudémosle. Mire, ¿cuántos no han venido por la razón de que no se puede? Hablémosles por teléfono. Animémoslo. Animémoslo a que lea la palabra. Animémonos a que oren. Que le oren al Señor, que termine todo esto que está sucediendo para que nos podamos congregar. Pero no vaya a concedérselo al Señor y usted en lugar de que ya cuando pueda, en lugar de venir a la iglesia, se va para otro lado. Porque así sucedió en la pandemia. Cada quien agarró para donde se iba a divertir, menos para la iglesia. Y eso fíjese que ha afectado en todo. Hasta el día de hoy todavía. Ya pasaron años y sigue afectando la pandemia todavía. Pero ahora tomamos la excusa de esta, ¿verdad? Pero bueno, esta es una buena excusa. Hay que cuidarse, hay que proteger a la familia y hay que orar mucho sobre todo. Mucho hay que orar. Amén. Así que póngase de pie y vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos venir a esta tu casa, Señor. Nos permitiste, Señor, estar aquí en esta tu casa para alabarte, para bendecirte, para decirte gracias, papá, por todo lo bueno y maravilloso que has hecho, que has sido con nosotros, Padre, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor, por ese trabajo que tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sustentado en estos tiempos tan difíciles, Padre. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, Padre. Gracias porque nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Y confiamos, Señor, que donde quiera que vayamos, tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición, Padre, que tenemos, Señor, de poder ser hijos tuyos, Padre. De poder depender de ti en todo lo que necesitemos, Señor. Hoy, esta mañana, Padre, te pedimos juntamente con mis hermanos, Señor, que todo esto que está pasando, Señor, lo entendemos, Señor, que es porque tú lo has permitido, Padre. Y hoy, esta mañana, juntamente con mis hermanos y con los que están viendo y los que aquí presentes, Padre, te preguntamos, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo mal, Señor? ¿Qué es, Señor, lo que estamos haciendo que a ti no te agrada, Padre? Enséñanos, Señor. Enséñanos por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de buscar tu presencia, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a entender los tiempos que estamos pasando, Señor, y a entender, Padre, que tu venida está cerca, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y asimismo, Padre, bendecimos a todas las familias, Padre, que se han quedado en su casa, Padre, por la situación que están pasando, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Cuídalos, protégelos, Padre, cuando van a su trabajo. Cuídalos en el regreso.
y en la entrada a su trabajo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Súplele todas las necesidades, Padre, que nadie sufra, Padre, por pagar un bill, por pagar un mortgage, Padre, por pagar por comida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ponles ángeles guerreros, ángeles ministradores, Padre, alrededor de ese vehículo que van y vienen al trabajo, Padre. Cuídalos y protégelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Asimismo, Padre, bendecimos a los hijos de mis hermanos que están fuera, Padre, de este estado, Padre. Bendícelos, protégelos, cuídalos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y asimismo, Padre, bendecimos a los que vienen de lejos, Padre. Bendícelos, protégelos y cuídalos, Padre, y llévalos con bien a su casa, Padre. Asimismo, Padre, bendecimos a los niños, Padre, que están recibiendo su clase allá arriba, Señor. Bendícelos, protégelos y cuídalos, Padre, que ellos son el futuro de este país, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos. Y los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Gracias, hermano, por venir.